Bueno, pues bienvenidos a esta masterclass sobre emprendimiento en psicología que me apetece un montón transmitiros. Yo soy Natalia Pedrajas y seguramente alguno y alguna de vosotras está un poco pues viendo quién soy, qué es lo que está haciendo durante estos años, y la verdad es que llevo 10 años dentro del mundo del emprendimiento y dentro del mundo de la psicología, porque nada más salir de la carrera lo que hice fue empezar a crear mi propio proyecto profesional y me he encontrado muchísimos obstáculos y muchísimos retos a los que enfrentarme, y precisamente esta masterclass intenta resumir 10 años. Lo que pasa es que es tan difícil que probablemente os quedéis pues con alguna curiosidad, alguna duda que queráis resolver. No pasa nada, porque después me vais a poder escribir, me vais a poder llamar, y quién sabe si alguno de vosotros o alguna de vosotras pues va a querer empezar conmigo un proceso de mentorías un poquito más individualizado. Durante estos años he estado acompañando en nuevos proyectos de emprendedoras y de emprendedores dentro del mundo de la psicología, y en esos nuevos proyectos lo que he estado haciendo ha sido asesorar y que todos esos obstáculos y todos esos retos por los que yo he pasado, pues que vosotros de alguna forma no tengáis que pasar por todo ese aprendizaje que yo tuve que hacer, sino que tengáis las cosas un poquito más fáciles, que el terreno esté un poquito más allanado. Entonces, dentro de ese proceso de mentorías hay unos módulos fundamentales, y el primero de todos, que también vamos a hablar en esta masterclass, es el hecho de que podáis descubrir cuál es vuestra marca personal o vuestra marca profesional, ¿no? Que viene desde vuestro campo experto, es decir, cuál es el autoconocimiento que tenéis vosotros a nivel de qué sois buenos o de qué sois expertos y expertas dentro del ámbito de la psicología, a quién vais a poder ayudar mejor, porque la psicología ya ha recorrido un camino que hace tiempo recorrió la medicina, que es precisamente el poder especializarnos en campos de experto, el poder saber que teniendo una formación y una experiencia adecuadas y específica, pues vamos a poder llegar mejor a determinadas personas que necesitan de eso. Y al final siempre digo lo mismo: cuando alguien está buscando un psicólogo, quiere buscar un psicólogo bueno en eso exactamente qué es lo que le está ocurriendo. Y de eso también vamos a estar hablando. Y eso es justamente el autoconocimiento personal y el autoconocimiento profesional que se hace en las sesiones de mentoría. Pero no solamente eso, sino que además también lo que tratamos de descubrir un poco es cómo se hace ese marketing dentro de la psicología, cómo se hace esa protección de datos, cómo se hace eso autónomos, es decir, cómo de alguna forma creas un proyecto desde me lo estoy imaginando, sé cuál es mi marca personal y mi marca comercial, y luego después pues cómo lo pongo en práctica, es decir, cuáles son los pasos que tengo que ir haciendo, y para eso pues tenemos que ir haciendo como una especie de plan de empresa o de plan de negocio, que no es nada más que ir tomando decisiones. Pero bueno, en este proceso de mentorías, que es mucho más individualizado y personalizado, pues al final se trata de ver qué idea tienes tú y cómo la vamos a materializar. Hoy en esta masterclass vamos a hacer todo lo que está antes de ese proceso de mentorías, es decir, lo básico de lo básico que necesitas saber dentro del mundo del emprendimiento pues para poder empezar tu camino profesional. Y vamos a estar prácticamente pues una hora más o menos hablando de esto, así que ponte cómoda, ponte cómodo, y vamos a empezar a ver qué es eso del mundo del emprendimiento dentro de la psicología. Específicamente esta masterclass va para psicólogos y para psicólogas. Entonces, una de las primeras cosas que me gustaría sobre todo pues explorar con vosotros es que contestaréis justamente a esa primera pregunta, a ¿de qué sois expertas y expertos? Es decir, ¿qué es aquello que os define especialmente como psicólogas y como psicólogos? ¿Qué es aquello en lo que vais a poder ayudar a las personas? ¿Cuál ha sido vuestra formación? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Y si no la tenéis todavía, ¿qué es lo que más os gusta? ¿Qué es aquello que más motivación os causa? Entonces, para eso a mí me gusta hacer un ejercicio que si queréis lo podéis hacer ahora, que se trata de hacer como una línea de vida. Se trata de ver en qué momento empezasteis a interesaros por la psicología, en qué momento estáis ahora, y ver cuáles han sido los hitos personales, profesionales, formativos que os están definiendo como psicólogos que próximamente vais a crear vuestro proyecto. Hay gente que tiene experiencias dentro de colegios, hay gente que tiene una fuerte motivación por algún tipo de trastorno o de patología, hay gente que dentro de su proceso personal, dentro de su vida se ha tenido que enfrentar a determinados retos, a probablemente duelos, y entonces está más motivado por ese tipo de problemáticas y por esa forma de ayudar a las personas. Entonces, bueno, pues ¿cuáles son en esa línea de vida tus hitos para que finalmente puedas decir, vale, pues de lo que yo me he construido, esto es mi marca personal, que luego finalmente se transformará en una marca profesional?
Y esto es súper importante que lo tengamos muy claro, porque primero, para poder hacer el emprendimiento que queremos, tenemos que conocernos muy bien a nosotros mismos y a nosotras mismas. Tenemos que saber exactamente cuáles son nuestras competencias, nuestras habilidades, por lo menos las que llevamos ahora, y si todavía nos falta adquirir unas nuevas, pues ver en qué camino vamos a ir. Y justamente a partir de esto es lo que me gustaría sobre todo preguntaros: ¿en qué camino vais a elegir teniendo en cuenta el emprendimiento que vais a hacer? Porque hay que tener pues en mente, sobre todo encima de la mesa, saber cómo es el mercado laboral de la psicología y también cómo es el mercado al que nos estamos enfrentando de los pacientes. Entonces me gustaría explicaros cómo veo yo los 3 tipos de sistema de salud mental que nos están atendiendo dentro de la psicología. Para empezar está el primer sistema de salud mental que sabemos todos, que es el público. Entonces las personas que van a los servicios públicos de psicología pues tratan de encontrar la persona adecuada ahí, y esa persona es la que está ahí, es la que de alguna forma nos va a atender, pero no la hemos elegido nosotros. Y esto es una de las primeras cuestiones básicas y fundamentales del sistema de salud pública, que es súper necesario y que tiene que existir, y que ojalá se aumenten muchísimas más plazas de PIRES para que podamos atender a muchísimas más personas desde lo público. Pero lo cierto es que no sucede, es que no es algo en lo que en este sistema de salud en España se esté invirtiendo, porque cuesta mucho dinero y por un montón de obstáculos que se generaría un debate, ¿no?, de todo esto. Pero sí que es verdad que no elegimos a la persona que nos atiende, y sobre todo no es que no la elijamos, sino que las consultas que hay, y lo sabemos todos porque a lo mejor hemos tenido experiencias propias o de familiares, son consultas que están muy espaciadas en el tiempo. Es decir, son consultas que a lo mejor pues, te pueden ver una vez al mes, una vez cada 2 meses, y esto no está comprobado a nivel científico que funcione en ningún tipo de patología. No significa que no se esté ayudando a las personas a través del sistema de salud pública, y no significa que no haya buenísimos profesionales que estén ayudando a las personas. Significa que es un sistema que no vale para todo el mundo, y entonces ahí es cuando se crea lo que nosotros llamamos el sistema de salud mental semiprivado o semipúblico, que son las aseguradoras. Es decir, hace como una especie de, no sé, como 5 o 7 años, las aseguradoras de salud mental empezaron a crear, pues, dentro de su cuadro médico, la estructura del psicólogo. Y claro, el psicólogo se tenía que acoplar a cómo estaba estructurada la aseguradora. Una vez más, no estoy diciendo que no sean necesarias y que no estén ayudando a un montón de personas. Además, yo también fui psicóloga de una de esas aseguradoras, y os puedo asegurar que podía ayudar a un montón de gente que se pagaba una suscripción de su seguro médico y que le entraban X sesiones de psicología, normalmente alrededor pues entre 15 y 20 sesiones. Pero claro, de nuevas lo que pasaba es que yo podía atender a un montón de pacientes, pero los podía atender en un periodo corto de tiempo. Normalmente las consultas dentro de las aseguradoras tienen que reducirse al máximo, porque tienes que atender a mucha cantidad de pacientes para que salga rentable el día de consulta, porque el precio por consulta es muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que igualmente no hay evidencias científicas de que eso funcione para cualquier tipo de tipología, es decir, que tú tengas que atender a un paciente entre 10, 15, 20 minutos, que sí lo puede hacer un médico, y a lo mejor también un fisioterapeuta puede hacer un determinado diagnóstico, o nosotros incluso podemos tener una consulta rápida de psicología, pero normalmente se necesita tiempo. Sabemos que se necesita 1 hora, sabemos que eso es lo que está comprobado, sabemos que necesitamos hacer la alianza terapéutica, que necesitamos hacer un caldeamiento a la sesión, que además se tratan temas que necesitan su tiempo muchas veces. Entonces, entre 10 y 20 minutos la consulta no es algo que sirva para todo el mundo nuevamente. Y finalmente llegamos al tercer sistema, que es donde precisamente se encuentra esta masterclass, que es justamente el sistema privado, donde la psicología entonces empieza a marcar sus propias reglas, donde la psicología empieza a decir, bueno, pues vamos a hacer consultas de 1 hora, vamos a poder dar la máxima personalización e individualización en la terapia a la persona, y vamos a tener nuestros propios sistemas y nuestros propios protocolos. Y entonces es donde la psicología privada ha tenido justo un hándicap muy, bueno, pues muy abusado, ¿no?, muy acusado, que es precisamente el hecho de que sea una psicología elitista. Es decir, que no todo el mundo se pueda permitir al psicólogo dentro del sector privado. Y esto no nos ha venido muy bien a la fama de los psicólogos, porque no somos accesibles a toda la población. Pero sí que es verdad que hay distintas formas de emprender que pueden hacer que la psicología sea muy accesible a las personas. Y eso precisamente es algo que tenéis que descubrir vosotros y vosotras, si dentro de vuestros valores y dentro de vuestro emprendimiento está el hecho de que en este sistema, en el tercer sector
privadísimo de la psicología, queréis hacer una psicología súper accesible a las personas, y lo podemos hacer de muchas maneras, pero claro, para eso hay pues un montón de proyectos que precisamente trabajan en eso, y uno de los tuyos, una de tus ideas precisamente puede ser esa. Pero bueno, lo más importante es que, sabiendo que estamos en este tercer sistema y que tenemos todo por hacer, porque tenemos un valor fundamental que es el ayudar a las personas y queremos que la psicología sea accesible, pues a partir de ahí la pregunta clave sería el cómo, ¿no? Hacemos eso. Y bueno, pues poco a poco esta masterclass es lo que intenta que vayáis un poco resolviendo dudas, resolviendo preguntas o generando algunas nuevas que luego pues me vais a poder preguntar o me vais a poder mandar un email o una nota de voz de WhatsApp para poder pues contarme cuál es vuestro proyecto y así pues daros un feedback, asesoraros y ver si se puede hacer un acompañamiento más personalizado o no, o simplemente pues os doy mi opinión y con eso pues seguís en vuestro camino emprendedor. Bueno, después de deciros un poco cómo está este sistema de cómo los psicólogos podemos ayudar y cómo podemos ayudar mucho y muy bien en el tercer sector, en este de la psicología privada, pues me gustaría comentaros cómo está la población. Si no habéis visto nunca estadísticas de salud mental dentro de lo que es la psicología, dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud Mental, pues os recomiendo que podáis entrar en el Instituto Nacional de Estadística y podáis ver un poco cómo son esas estadísticas. También hay muchos estudios que tienen, bueno, pues esa capacidad de poder darnos datos de cómo está la salud mental de las personas y es muy interesante saber qué es lo que ocurre en España. Porque para entrar dentro del mercado laboral, si no tenemos muy bien definido un campo experto, quizás sería interesante qué es lo que le está ocurriendo a la gente a nivel psicológico. Entonces, lo que hemos visto dentro de todos estos estudios y dentro justamente de la encuesta nacional de salud mental, que es verdad que todavía faltan las nuevas encuestas, esta es más o menos del 2010, entonces faltan las nuevas y han pasado ya 10 años, pero no va a cambiar demasiado la cosa por todo lo que hemos estado estudiando un poco, pero dentro de la población infanto-juvenil lo que nos encontramos es una gran cantidad de niños y de niñas que sufren trastornos de conducta, incluido la hiperactividad. Y además el Ministerio lo que hacen las estadísticas cuando tú estás estudiando sobre esta prevalencia de trastornos es que te hace necesario el hecho de que seas consciente de que los trastornos de conducta incluyen la hiperactividad, ¿vale? Porque bueno, ya sabéis que realmente pues, se puede a lo mejor pensar que no, depende también bueno, de cómo estén ahora mismo pues, clasificados los trastornos mentales. Entonces, en este sistema concretamente, en estas encuestas, lo que hacen es trastornos de conducta incluye la hiperactividad, la mayor cantidad de niños y niñas. ¿En qué edades? Aproximadamente entre los 5 y los 9 años. Entonces ahí es cuando empiezan a ir al colegio, cuando empiezan a compararse con los iguales, cuando empiezan a tener responsabilidad educativa, a tener unas normas, a tener una serie bueno, pues de evolución madurativa y lo que hace precisamente decirnos las estadísticas es en esta edad empiezan todos estos tipos de diagnósticos. Además, pero con una diferencia bastante considerable de lo que se consideran otros trastornos mentales como pueden ser fobias, como pueden ser ansiedad, como puede ser eneuresis. Muchísima diferencia con respecto a lo que son los trastornos de conducta, incluida la hiperactividad. ¿Y qué es lo que pasa en población adulta? Pues realmente pasa algo también muy significativo cuando ves estas encuestas y es que la mayoría de la población, tanto hombres como mujeres, a partir de los 35 o 40 años empiezan a ser diagnosticados por trastornos de ansiedad, de depresión. Y además esas dos columnas en las encuestas son muy claras, es decir, de alguna forma estamos continuamente viendo que hay otros trastornos mentales, pero la mayoría de las personas están diagnosticadas porque son encuestas donde el diagnóstico es clínico, es decir, donde han recibido ya un diagnóstico, no, ni siquiera es casos subclínicos, o sea, imaginaos la cantidad de personas no diagnosticadas que se encuentran también en la población, pero en este caso los casos clínicos, los que están diagnosticados, han recibido esa etiqueta, pues están clasificados como trastornos de ansiedad, de depresión y otros trastornos mentales. Entonces, claro, imaginaros la cantidad de personas que entran dentro de esos trastornos ansioso-depresivos. Es más, recientemente hemos visto muchísimas publicaciones donde hemos visto que la ansiedad es
sin duda, pues uno de los trastornos más problemáticos que causa mayor malestar psicológico en las personas. Y es precisamente una de las cosas que a mí me gustaría que en esta masterclass quedara muy claro, y es que si estamos dirigiéndonos a niños, lo que más nos vamos a encontrar son trastornos de conducta, incluye la hiperactividad, y ahí hay un montón de etiquetas diagnósticas y un montón de comportamientos. Y si estamos hablando de adultos, nos vamos a encontrar trastornos ansioso-depresivos y sobre todo específicamente la ansiedad, y ahí pues nos vamos a encontrar pues distintas causas que provocan la ansiedad, porque en cada persona lo provocan distintas causas. Pero esto es lo que más ocurre en lo que es la salud mental de las personas, con lo cual es una toma de decisiones muy interesante para el emprendimiento. Es decir, para cuando quieres montar un proyecto emprendedor y no tienes claro un campo experto, porque si lo tienes claro, o sea, una de las valoraciones que se hacen dentro de las sesiones más individualizadas es si tu campo experto está claro, si tu campo experto es el autismo, si tu campo experto son los trastornos obsesivo-compulsivos, si tu campo experto es el duelo. Si tienes claro a qué es lo que te quieres dedicar y cómo quieres ayudar a las personas, fenomenal. Paso 1 de poder hacer un proyecto emprendedor. Si no lo tienes claro y quieres cambiar de estrategia o quieres especializarte en algo y no sabes qué, mira cuál es el mercado laboral, mira cuál es lo que está ocurriendo en la salud de las personas a nivel mental. Y entonces estas dos cosas vienen de las estadísticas, no es una sensación general, son datos, ¿no?, que están ahí a disposición para que aprendamos de ellas, y porque a partir de ahí puedes formar un proyecto emprendedor pues, de un tipo, ¿no?, determinado. Bueno, entonces, tenemos claro cuáles son los sistemas de salud mental y cómo ayudamos a las personas. Tenemos claro que el nuestro es el sistema privado, pero no por ello menos accesible a las personas, que se trata precisamente de que el emprendimiento y la innovación haga que la psicología sea más accesible a las personas para captar probablemente pues, una mayor cantidad de clientes, ¿no?, de usuarios o de personas en general. A mí me gusta hablar mucho de personas, no tanto de pacientes o de clientes, sino de personas. Siempre esto me lo preguntáis mucho en las sesiones de mentoring. Dice, ¿pero qué son? ¿Clientes, pacientes? Son personas a las que vamos a ayudar, ¿no? Pero bueno, ya cada uno que pueda elegir el lenguaje con el que se sienta más cómoda y más cómodo. Pero sobre todo, ya que sabemos eso, sabemos cómo está el mercado en cuanto a los trastornos las problemáticas de salud mental que existen en la población. Ahora es qué tipo de psicólogos somos nosotros y qué tipos de psicólogos existen y qué tipo de campo experto, ¿vale?, vamos a hacer. Y justamente esto es otra de las preguntas un poquito más profundas. ¿Qué tipo de psicólogos conozco yo? Muchísimos. Están los psicólogos forenses, que tienen su campo de especialización. Están los psicólogos educativos, que tienen su campo. Están los psicólogos de emergencias, dentro de la terapia sexual y de pareja, dentro de la terapia familiar, la psicoterapia en sí como un campo en el que yo estoy haciendo psicoterapia, es decir, hay muchísimas formas de poder etiquetar o ponerle un nombre a un campo experto. También me puedo dedicar a las emociones y ser psicólogo emocional, también puedo tener un campo de especialización pues, que esté más destinado a trastornos mentales que necesiten la atención a tercera edad, por ejemplo. Es decir, que cada uno va a elaborar su propio campo experto, pero que hay muchísimos. De hecho, una de las cosas más importantes que a mí me gusta decir en los cursos, porque me preguntáis muchísimo, es el hecho de qué es lo que pasa cuando eres un psicólogo general sanitario y un psicólogo que no eres general sanitario. Ya sabéis que hemos vivido pues, una especie o sea, las leyes de alguna forma que se han creado es lo que nos hace pues, ver cómo estamos clasificados. Entonces hemos vivido una clasificación, ¿no? Entonces nos han clasificado en personal sanitario, en psicólogos generales sanitarios y en los que no somos eso. Bueno, más allá de esta clasificación, que es absolutamente, bueno, pues que hay que cumplirla y que de alguna forma viene de arriba y que nos tenemos que adaptar a ella, es decir, seremos clasificados así en función de nuestra actividad formativa, si hacemos el máster o no hacemos el máster. Más allá de eso, hay muchas posibilidades de ayudar a las personas siendo no PGS. Y más allá de eso, cuando eres psicólogo general sanitario, necesitas incluso especializarte en algo y hacer un campo externo, porque las personas que están ahí al otro lado, que nos quieren contratar y que realmente quieren que alguien atienda a sus hijos o que alguien la atienda a esa persona, no están pidiendo un psicólogo general sanitario, no saben lo que es, no está dentro de su imaginario. Lo que quieren es una persona experta en lo que les va a ayudar. Entonces esto es interesantísimo que seamos conscientes de ello.
Nos diferenciamos a nivel legislativo y nos diferenciamos en funciones, pero es verdad que cuando ves a la gente pedir ayuda y pedir a través de su motivo de consulta a alguien experto, te planteas mucho si realmente una persona que ha estado dedicada a autismo durante 10 años de su carrera laboral y no es PGS, no será la persona adecuada que pueda ayudar a esa familia. En cambio, una persona que acaba de hacer el máster o que lo ha hecho pero no tiene ningún tipo de experiencia en autismo, es la persona que puede ayudar. Yo tengo mis dudas y siempre soy muy clara y muy transparente con cómo opino acerca de cómo tenemos que ayudar a la gente. Entonces, para mí esto es fundamental. Si tienes tu campo experto, aunque no seas PGS, sé fiel a ese campo experto porque puedes ayudar a las personas de una manera probablemente mucho más deontológica que alguien que seas general sanitario, pero que luego no ha trabajado en ningún campo experto, ¿no? Ni que decir tiene que yo soy psicóloga general sanitaria, que estoy muy orgullosa de serlo y que además tengo mi campo experto. Entonces, cuando terminamos el máster conseguimos una serie de competencias, pero luego nos queda muchísimo más para poder ayudar adecuadamente a la gente. Entonces hay muchísimas formas de ayudar a las personas dependiendo de qué campo experto tienes, el neuropsicólogo, el coach, o sea, es decir, hay una cantidad de maneras de poder ayudar que es increíble, con lo cual no ser psicólogo general sanitario no significa que ya está todo perdido, es decir, que no puedes hacer nada, que no puedes ayudar a la gente. Yo creo que este es un gran error, que si hay, y tengo amigas y me han venido muchos profesionales preguntando en plan de, ya, pero no soy PGS porque nunca me pude pagar el máster, porque nunca me homologué, por lo que sea. Bueno, no creo que sea algo que te condicione, o sea, te condiciona, pero no creo que sea algo que no te pueda ayudar a poder desarrollar tu proyecto emprendedor y a ayudar a la gente y a desarrollar tu proyecto de psicología, para nada. Y eso es algo que yo defiendo muchísimo. Entonces, bueno, una vez que ya os he contado todo lo que tiene que ver con el campo experto, pues me gusta saltar como a otra parte y es haceros como una pregunta que cada uno se tiene que hacer a sí mismo y a sí misma, que es si alguna vez habéis ido al psicólogo. Es decir, si habéis pasado por el proceso de entrar en una consulta, contactar con un psicólogo, explicar vuestro motivo de consulta, saber cómo tenéis que pagar las sesiones, ver si hay un determinado seguimiento, ver qué tipos de tarifas tienen, saber qué pasa si se pide un informe, es decir, una cantidad de cosas tan valiosas. Yo sé que se recomienda mucho en distintas corrientes de la psicología, específicamente incluso llega a ser obligatorio el hecho de pasar por el psicólogo, por el proceso terapéutico para poder ejercer. Estoy absolutamente de acuerdo en que eso es una parte imprescindible de nuestro trabajo terapéutico, es decir, el poder trabajarnos a nosotros mismos, el poder saber que no estamos bendecidos, por así decirlo, de no tener ningún problema ni no tener ningún reto personal, para nada, sino que justamente lo que nos pasa es que nos podemos dar cuenta de que estamos ante una dificultad, ante un reto y sobre todo hacer ese tipo de prevención o acudir a una ayuda profesional. Y tenemos ciertas reticencias, es decir, nadie se plantea que esto realmente sea algo positivo hasta que no lo vives. Claro, yo he estado muchas veces en terapia, estoy actualmente en terapia y es algo valiosísimo. Insisto, no solamente a nivel terapéutico, que no os lo voy a fundamentar más, porque probablemente ya lo entenderéis lo que estoy haciendo, sino lo que más me interesa es fundamentároslo a nivel empresarial. Es decir, es fundamental que podáis ser clientes de otros psicólogos y ver cómo es la experiencia de usuario. Este es un concepto que vamos a hablar mucho dentro de esta masterclass. Hay un momento concreto en el que cuando estás haciendo tu proyecto tienes que pensar en qué experiencia de usuario va a tener la persona que te contrata. Es decir, cómo te va a contactar, cómo va a decirte el motivo de consulta, qué información le vas a dar, cómo vas a hacer los seguimientos, cómo va a cobrar, cómo vas a dar de alta a un paciente. Todo esto se llama experiencia de usuario y cuanto más meditado esté, cuanta más capacidad tengas de saber que ningún proceso tiene que ser aleatorio, que ningún proceso es como, bueno, pues como algo que no esté pensado, sino que cada cosa puede estar meditada y puede ser la clave para que esa persona pueda contratarte más veces, para que confíe en ti como profesional, pues muchísimo mejor va a ir el proyecto emprendedor. Entonces, esta parte de experiencia de usuario se cuida mucho cuando estás haciendo proyectos empresariales. Además, si ya puedes ser
de tu propio proyecto, pues muchísimo mejor. Entonces, a mí siempre me gusta decir que, claro, yo cuando voy al psicólogo no voy a un psicólogo fuera, yo voy al psicólogo de mi empresa. Es decir, yo estoy de alguna forma viviendo mi propia experiencia de usuario y fijándome incluso cuáles son las cosas que funcionan y no funcionan. Y entonces, esta es una información valiosísima. Imaginaros que es como quien hace zapatos, hace zapatillas y no se prueba sus propios zapatos, ¿no? Pues esto es algo así. A nivel empresarial importa muchísimo que podáis tener en cuenta cuál es esa experiencia de usuario y yo os recomiendo que si además lo juntáis con lo terapéutico, es decir, si además veis cómo elegís un terapeuta, por qué lo elegís, cómo lo buscáis, toda esa información es interesante, ¿no? Poneros a decir, vale, si tengo que buscar un psicólogo, ¿cómo lo hago? Vale, lo primero que veo es a internet, ya te está dando una pista, tengo que estar en internet, ¿no? Entonces, voy a poner mi zona de referencia si quiero una consulta, pero a lo mejor lo que quiero es terapia online o a lo mejor lo que quiero es que vengan a mi casa. Entonces, todo eso importa mucho, todas esas tomas de decisiones importan mucho para vivir esa experiencia de usuario y saber cómo el proyecto emprendedor tiene que estar marcado por una buena experiencia de usuario. Así que la recomendación es empresarial, también es terapéutica, pero no puedo evitarlo, pero la recomendación empresarial es que vayáis al psicólogo o la psicóloga que vosotros consideréis que es lo más apropiado, no solamente para trabajar la parte empresarial, sino también para trabajar la parte terapéutica, pero os va a dar una cantidad de información valiosísima. Es una inversión, ¿no? Que a mí siempre me gustaría que la gente la tuviera en cuenta porque tengo comprobadísimo que los mejores y las mejores psicólogas y psicólogos son aquellos que se trabajan a ellos mismos, ¿no? Y a ellas mismas. Entonces, bueno, ahora vamos a irnos justamente a lo que es la parte del emprendimiento en sí, de lo que es la parte la parte más empresarial, ¿vale? Hemos estado hablando mucho de psicología, del mercado, de los tipos de psicólogos, pero claro, no tenemos que olvidar que esto es una masterclass, que al final lo que hay que hablar es de empresas, ¿no? Y entonces a mí hay determinados conceptos que siempre me gusta que la gente tenga muy claro cuando está hablando de emprendimiento, porque el emprendimiento es una palabra que se ha puesto de moda muchísimo y ya cada uno coge esa palabra y va sabiendo un poco cuál es su concepto, va viendo un poco qué significa, qué no significa, pero sí que es verdad que hay como ciertas cosas que son comunes dentro del emprendimiento y que para mí son la base. Entonces, si es la primera vez que estás oyendo hablar de proyectos empresariales y hablar de emprendimiento dentro de la psicología, pues qué menos que te expliquen cuáles son las cositas más básicas, ¿no? Entonces, una de las cosas súper básicas que a mí me gusta como explicar es el hecho de que cada uno define su propio emprendimiento y se define en función de lo que cada uno es. Entonces, hay como muchas formas de emprender y soy muy poco amiga de aquellas personas que tienen la fórmula para emprender, es decir, de hazte este curso o hazte estas cosas y así vas a crear el proyecto empresarial. Soy bastante poco amiga de esas frases o de esas titularidades, ¿no? De esas cosas así como eslogans, porque es verdad que me he encontrado muchísimos psicólogas que cada una ha tomado su proyecto de una manera y que al final han conseguido lo que querían. Y no hay una fórmula mágica, no hay un proceso establecido, no hay unos pasos que haya que dar, ¿no? Sino que cada una va a necesitar algo en un momento determinado, algún tipo de formación que específica de una cosa u otra, algún tipo de inversión económica que otra no necesita hacer, tomas de decisiones distintas, también en función del momento vital que viva cada uno, de lo que entienda por la psicología. Entonces hay tantas variables que influyen que ningún proceso de creación de proyecto es igual a otro. Es cierto, hay cosas básicas que son las que os voy a explicar ahora, que realmente son fundamentales, pero ningún proyecto emprendedor es igual a otro, porque somos personas muy distintas que crean su propio proyecto de una manera muy individualizada. Entonces, no voy a dar fórmulas mágicas, no voy a decir las cosas se tienen que hacer así, simplemente doy sugerencias, procesos de reflexión y tomas de decisiones que cada uno tiene que hacer. De hecho, esto se basa mucho en cómo yo entiendo la psicología, es decir, al final es como casi un proyecto terapéutico, en el sentido de que el psicólogo nunca te va a decir tienes que hacer esto, sino lo que te va a hacer es, bueno, con la información que tú tienes, las experiencias que tú tienes, qué posibilidades tienes de actuación y de cambiar tu vida en un sentido u otro, ¿no? Pues esto es un poco igual. Es decir, yo trato las sesiones de mentoring mucho de desarrollo personal y mucho de desarrollo profesional porque es en qué momento de vida estás, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas, qué idea tienes y vamos a hacer como una especie de mezcla mágica para que el proyecto salga adelante. Entonces, bueno, hay
dos tipos de emprendimiento que a mí me gusta mencionar. Uno es el emprendimiento de inversión y otro es el emprendimiento de tiempo, y hay que elegir uno de los dos. El emprendimiento de inversión, pues ya os podéis imaginar, es el emprendimiento de inversión económica, es decir, si tenéis la posibilidad de reunir un dinero, de que a vuestra disposición hay esa facilidad económica, pues probablemente vosotros lo que hagáis será pensar de qué manera, y lo que haga el proceso de mentoring será de qué manera este dinero que tengo puedo invertirlo de una manera adecuada para que me dé una rentabilidad. Entonces, ese emprendimiento de inversión está basado en una toma de decisiones donde el dinero tiene una parte fundamental, que es precisamente el hecho en qué me voy a gastar este dinero para que tenga una rentabilidad y de qué manera lo voy a gastar para que cunda bastante y para que pueda recuperar el dinero lo antes posible. Y esto es bastante delicado en el sentido de que hay que hacer una serie de toma de decisiones, que sabes que además en el emprendimiento de inversión económica las cosas van mucho más rápida, porque al final lo que quieres es ahorrar tiempo, inviertes a nivel económico para poder ahorrar tiempo, ¿no? Y que las cosas vayan más rápido y que ya salgan los clientes y que poco a poco salgan esas personas que te están contratando y que poco a poco pues todo la rueda gire, ¿no? Y si gira rápido pues mejor. ¿Qué es lo que pasa? Pues que dentro de nuestro sector de la psicología, en el sector social en general, no hay demasiadas personas que vengamos de familias que tienen dinero. Es así. Entonces, lo más lógico es que estés pensando, vale, si no tengo dinero no puedo emprender. Bueno, pues aquí es donde yo os digo, hay un emprendimiento que está basado en el tiempo, que tiene otras tomas de decisiones. Las cosas van un poquito más despacio, probablemente cueste precisamente no dinero, sino tiempo llevarlas a cabo, pero es verdad que existe la posibilidad de hacer un emprendimiento de tiempo siempre y cuando sepas cuánto tiempo tienes sin que puedas recibir esos ingresos que a ti te gustaría. En el sentido de que cuando estás haciendo un emprendimiento de tiempo, sabes que vas a estar en un momento determinado de tu vida donde normalmente no vas a recibir ese sueldo que te estás imaginando, es decir, te va a costar más llegar a ese sueldo que te estás imaginando. Y el emprendimiento de inversión tiende a ser un poco más rápido, o debería, no tiende, debería ser mucho más rápido que el emprendimiento de tiempo. Entonces, bueno, la gente cuando me pregunta, Natalia, ¿y tú qué hiciste? Pues yo hice un emprendimiento de tiempo, pero no tenía dinero, y utilicé una época determinada de mi vida donde sabía que podía estar más o menos un año sin tener un sueldo fijo, sin que hubiera unos ingresos económicos fijos y estables. Y más o menos a mí me gusta ser transparente con esto y realmente pues que la gente aprenda de la experiencia, ¿no?, que tenemos otros emprendedores dentro de la psicología. Y dentro del emprendimiento de inversión dentro de la psicología yo diría que hay más o menos una cifra que son unos 10.000 euros, lo que te puede dar lugar a que puedas hacer un emprendimiento de inversión. Y dentro de lo que es la cifra temporal del emprendimiento de tiempo más o menos es un año. Entonces, bueno, pues al final tienes que elegir un poco qué es lo que quieres, no tienes las garantías en ningún lado de que la cosa vaya bien, porque el emprendimiento es tiempo, esfuerzo, y no me voy a dedicar a decir todas estas cosas que probablemente sabéis y que os han dicho un montón de emprendedores dentro de las redes sociales, pero sí que es verdad que la toma de decisiones es ¿cuánto tiempo puedo estar sin ganar dinero? ¿Puedo estar un año? Entonces puede que pueda hacer un emprendimiento de tiempo y necesito tiempo para que las cosas salgan adelante. Entonces esta es la primera toma de decisiones, que tienes tiempo o tienes dinero. Y ahí empieza tu propio camino emprendedor, distinto al de tus compañeros y distinto al de muchos otros. Bien, otro de los conceptos para mí claves y fundamentales que me encanta además explicar es el de empresa social, ¿vale? La mayoría de la gente cuando escucha empresa y social como que cortocircuita un poco y dice no entiendo muy bien lo que son las empresas sociales y no entiendo muy bien lo que son las B Corps o las empresas B, ¿no? Tienen diferentes pues nombres, ¿no?, dentro de esta especie como de movimiento que se ha generado. Es más, el movimiento ha sido tan grande y tan espectacular que ya en Inglaterra se ha propuesto y se ha conseguido a nivel legislativo que exista la figura jurídica de empresa social. Entonces, es una figura jurídica maravillosa. Aquí en España todavía no la tenemos. Eso no significa que no te puedas considerar una empresa social. Y ahora voy a decir por qué es importante este concepto. Pero en España todavía no tenemos esa figura jurídica y nos tenemos que ir a otras, de las cuales hablaremos, como un autónomo, una SL, una cooperativa, una sociedad de bienes. Hay muchísimas formas jurídicas. Pero la empresa social todavía no está. Y esto es fundamental, porque además uno de los lemas de las empresas sociales, que es todo un movimiento que si queréis buscar se llama B Corps,
Pues todo este movimiento es espectacular porque son... El lema, por así decirlo, que a mí me gusta más definirlas, no somos las mejores empresas del mundo, sino somos las mejores empresas para el mundo. Y entonces aquí es donde empieza otra concepción totalmente distinta, es decir, cómo puedo hacer una empresa social, una empresa del tercer sector, una empresa de la psicología, cómo puedo hacerlo para que sea una empresa buena para el mundo, buena para las personas. Entonces, la mayoría de las veces yo explico esto con un gráfico muy sencillo donde se ponen todos los departamentos de una empresa, pues el departamento de finanzas, el de administración, el de marketing, el de responsabilidad social corporativa, el dirección, operaciones, todos, ¿no? Todos lo que son los departamentos de una empresa, por muy pequeña o muy grande que sea, más o menos todos tenemos esos departamentos. Y todos esos tienen un objetivo fundamental en el emprendimiento clásico de las empresas, que es ganar dinero. Ya está. Su motor es el económico. Sí, puede ser una empresa que tenga más o menos valores, puede ser una empresa que haga más o menos bien las cosas, pero toda esa cadena, toda esa rueda que gira alrededor de la empresa, el objetivo fundamental es hacer dinero. No está mal, es legítimo, simplemente eso es un tipo de emprendimiento. El que yo os quiero mostrar, que es el que a mí me apasiona y el que da muchísimo valor a las empresas que se crean, es el emprendimiento social. Son los mismos departamentos, son las mismas casillas, por así decirlo, los mismos puestos de trabajo, pero tienen dos tareas fundamentales. Primero, no se nos olvida la tarea económica, es decir, hay que ganar dinero para que las cosas sean sostenibles. Entonces, nuestro motor fundamental también es que la empresa sea sostenible a nivel económico, que sea rentable. Pero el segundo, y además al mismo nivel, es que la empresa, la organización, haga las cosas bien hacia afuera de la organización y hacia adentro de la organización. Es decir, que todas las tomas de decisiones pasen por dos filtros. ¿Es sostenible esto a nivel económico y estamos haciendo bien las cosas? Entonces, a partir de ahí empieza todo un mundo de posibilidades sobre qué tipo de papel vamos a utilizar en la consulta, papel reciclado o papel normal. ¿Qué tipo de comunicación vamos a establecer con los pacientes? ¿Una comunicación más seria o formal o una comunicación más distendida y cordial? ¿Cómo vamos a desplazarnos? ¿Cómo vamos a fomentar que la gente venga a la consulta? ¿Por un transporte más contaminante o por un transporte más ecológico? Es decir, ahí empiezan un montón de tomas de decisiones, como también el hecho de, bueno, pues a lo mejor me apetece tener precios por consulta caros, porque realmente esto es lo que yo necesito, un emprendimiento que tenga un sentido rentable y sostenible en el tiempo bastante, bueno, porque sea económicamente viable y necesito que mi precio por consulta sea caro, pero a lo mejor puedo destinar algo a justamente aquellas personas que no se pueden permitir una terapia. Entonces, la clave es precisamente eso, que una empresa social tiene tomas de decisiones que están basadas en esos dos conceptos, en la rentabilidad económica y en hacer las cosas con un sentido para el mundo, para la sociedad. No todo se puede hacer, es decir, no puede ser una empresa 100% social y que todos los mecanismos, ¿no?, sean estupendos, pero sí que puedes tenerlo en cuenta dentro de tu toma de decisiones. Y esto para mí es bastante importante, porque entonces empezamos a hacer las cosas de otra manera. Yo siempre pongo ejemplos de muchas empresas de psicólogos que están en el mercado, y una de las empresas de psicólogos que luego veremos se llama Fluz, y entonces hace muñecos. Entonces, ellos se plantearon, entiendo que en algún momento se plantearon, ¿dónde hacemos los muñecos? ¿En China o en España? ¿Qué es lo que es sostenible? ¿Qué es lo que nos gustaría contribuir? ¿A qué nos gustaría, por qué nos gustaría trabajar? Por fomentar un trabajo dentro de empresas pequeñas, locales, de creación y de producción de muñecos terapéuticos, o nos vamos a ir a China a ver que no sabemos ni qué materiales se utilizan, ni quién lo está haciendo, ni nada. Entonces, bueno, pues todos estos son tomas de decisiones que pueden estar dentro de tu proyecto empresarial. Y si captamos el sentido de empresa social, si realmente conseguimos que eso nos llegue, entonces estamos en la base de toda creación de proyecto con unos valores, y los valores son la brújula de nuestro proyecto. Las tomas de decisiones son muchísimo más fáciles si tenemos claros cuáles son estos valores. Y mi propuesta es que dentro del proyecto de emprendimiento que hagáis y dentro de la idea que tengáis, en las tomas de decisiones, pues tengáis en cuenta este valor social, ¿no? Que os consideréis a vosotros y a vosotras mismas empresas sociales, porque jurídicamente en España todavía no ha llegado, ya llegará, yo estoy convencida de que llegará, pero que os consideréis empresas sociales porque podéis hacer bien las cosas ganando dinero. Normalmente,
hay dos variables que hay que estar muy atentas. Primero, ser mujer. En segundo, trabajar en el sector social. Somos carne de cañón de montar asociaciones o de montar fundaciones, aunque las fundaciones son muchísimo más caras en cuanto a nivel de creación y de gestión, pero normalmente somos carne de cañón las mujeres del tercer sector a montar asociaciones. Y a mí me encanta, yo soy fan de las asociaciones, o sea, estoy en un montón de asociaciones, pues he sido presidenta, he sido secretaria, he sido simplemente una colaboradora, he sido socia, entonces me encanta el movimiento asociativo, o sea, me encantan lo que son las asociaciones. Lo que no me gusta tanto es ver que la gente forma asociaciones porque no sabe montar empresas. Eso es lo que de alguna forma también me gusta transmitir en estas masterclass, que es justamente el hecho de, vamos a ver, ¿estamos montando una asociación o estamos creando nuestro propio puesto de trabajo? Con una fórmula en la que creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero no cobramos por ello, pero sí que cobramos porque de algo hay que vivir. Entonces todo empieza a ser como un rollo, como una cosa enrollada y dices, entonces lo que estás creando es tu puesto de trabajo a través de una asociación. O de qué manera tienes una misión o no tienes una misión, o qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, si queréis montar una asociación, perfecto, yo os voy a ayudar a montar una asociación sin ningún tipo de problema. Pero si el mensaje es quiero crearme mi propio puesto de trabajo, quiero realmente tener unos beneficios y ser sostenible, quiero cobrar por lo que hago y quiero perpetuarme ahí, en el sentido de que en una asociación normalmente el presidente, la junta directiva, la presidenta no se perpetúan en una estructura, sino que eso va cambiando, porque es lo que normalmente pues, suele ocurrir, ¿no? Pero si tú realmente quieres tu proyecto, quieres ser la directora de ese proyecto y quieres de alguna forma pues, perpetuarte ahí para crearte tu puesto de trabajo, mira a ver si te cuadra más la fórmula de montar un proyecto que tenga que ver con ser una empresa social, ¿vale? En ese sentido. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Yo creo que ya están quedando bastante claros los conceptos. Entonces ahora me gustaría hablar, porque al final siempre nos tenemos que ir pues, a lo tangible, ¿no? A cómo esto que dice Natalia, alguien lo ha transformado en algo. Entonces, ha habido mucha gente que ha podido hacer grandes proyectos dentro del sector de la psicología. Y entonces, a mí siempre me gusta hablar de tres tipos de proyectos, tres tipos de proyectos. Y esto es otra toma de decisiones, que si bien estáis apuntando y bien estáis tomando notas y bien estáis haciéndolo coincidir con vuestra idea de negocio, sería interesante decir, ¿qué tipo de proyecto es el tuyo? Entonces, yo los he dividido en tres: el sector servicios, el sector producto físico y el sector producto tecnológico. Entonces, a mí me interesa que la gente sepa lo que está haciendo y se defina en un tipo de proyecto empresarial. El sector servicios, el comúnmente utilizado dentro de la psicología, gabinetes, consultas, despachos profesionales, es decir, al final en el sector servicios lo que estás haciendo es precisamente dar tu tiempo a cambio, o dar el tiempo de otras personas o compañeros a cambio de una retribución económica. Entonces, lo que vale en el sector servicios es el tiempo de la gente. Consultas de psicología, terapia, lo podéis llamar como queráis, son en realidad servicios de psicología. No tienen que ser solamente servicios de psicología relacionados con la terapia. Hay muchos emprendedores que han creado servicios de psicología relacionados con ayudar a otros psicólogos a supervisión de casos o ayudar a otros psicólogos a montar su negocio, como pueden ser las mentorías, ¿no? Entonces, pero todo eso al final requiere de una persona que está trabajando con otra persona en un tiempo real. Y ya puede ser terapia online o ya puede ser mentoring online, pero es el tiempo, ¿no? Es decir, lo que vale en el sector servicios es el tiempo de las personas. Y ahí, pues como digo, hay muchísimos proyectos y en psicología normalmente es un tipo de proyecto muy común el hecho de hacer consultas y de hacer terapia. El emprendimiento no solamente se queda ahí. Ojo, es absolutamente legítimo y si estáis pensando en yo quiero montar un despacho, yo quiero montar una consulta, no os preocupéis porque efectivamente hay un montón, pero es que además se necesitan, es decir, que yo os animo que si eso es lo que queréis, lo hagáis, que lo hagáis con el camino un poquito más blandito de como lo hemos hecho otros, porque ahí pues tenéis que tener en cuenta la protección de datos, cómo a nivel jurídico pues podéis ser autónomos o podéis ser una SL y sobre todo fundamentalmente los trámites de montar una consulta, ¿no? Entonces, bueno, pues son unas legislaciones, unos rollos que si te lo explican muy bien y muy claramente alguien que ya ha pasado por ellos y lo está haciendo, pues fenomenal. Ahora, como tengas que empezar de nuevas a meterte dentro de todo este
sistema, de todo este curso, de todas estas pues claro, pues pierdes mucho tiempo y el tiempo es muy valioso, sobre todo si estáis haciendo un emprendimiento de tiempo. Entonces, más vale que digáis, a ver, ¿quiénes son las personas que me pueden abrir el camino? Todos hemos tenido mentores, yo también he tenido mis propios mentores y mis propias mentoras a las que estoy súper agradecida porque me allanaron este terreno, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues dices, voy a montar un tipo de proyecto que es el tipo de proyecto de servicios de psicología. Genial. Y ya os digo que puede tener que ver con la terapia o incluso no tiene por qué tener que ver con la terapia. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto que yo monté, que es apoyo psicológico en casa, donde ahora me acompañan un montón de personas, empezó como un proyecto de servicios, es decir, nosotros hacíamos atención a domicilio y lo que estábamos presupuestando y lo que estábamos realmente pues teniendo en cuenta era el tiempo de las personas cuando hacían la terapia a domicilio. Que luego haya una web detrás muy tecnológica, que luego haya una plataforma detrás, que luego todo eso pues adquiera un carácter tecnológico, fenomenal, pero realmente es un proyecto del sector servicios. Bueno, claro esto, vámonos a otro tipo de proyecto, que ya lo hemos mencionado antes, que es el sector del producto físico, o sea, aquello que se puede tocar, aquello que realmente tú creas algo y es algo que queda físicamente en las personas. Entonces, desde agendas para psicólogos, desde cuentos para pacientes, desde guías, desde muñecos terapéuticos, o sea, todo lo que quieras, libros, todo lo que quieras crear y que vaya a transformarse en algo físico es un tipo de emprendimiento basado en el producto físico y requiere otra toma de decisiones, porque los productos físicos tienen una parte muy importante de producción, es decir, de cómo vas a producir el producto físico, de qué tomas de decisiones vas a hacer para que eso salga a la luz, ¿no? Como os comentaba antes, los muñecos, ¿dónde los hacemos? ¿En China o en España? O las agendas, ¿dónde las hacemos? ¿Desde papel normal o papel reciclado? ¿Y dónde viene el papel? O, por ejemplo, me invento un tipo de diario o un tipo de libro y cómo lo voy a producir, cuál va a ser la editorial, quién me lo va a distribuir, ¿no? Todo eso pues tiene que ver con que un producto físico tiene unas tomas de decisiones distintas a lo que es un servicio de psicología. Entonces hay que entender que cada proyecto, y precisamente por eso soy muy constante y siempre os digo, cada proyecto es único, cada tipo de emprendimiento es único, entonces no me vale dar fórmulas mágicas, necesito que entendáis que cada uno vive su propio proceso, no solo por el tipo de proyecto que va a hacer, sino también por el tipo de psicólogo que eres y por las competencias que tú tienes, ¿no? Con lo que hemos estado hablando al principio. Y el tercer sector, el tercer tipo de proyecto es el producto tecnológico. Y esto se ha puesto de moda, no, o sea, lo siguiente, es decir, todo ahora es producto tecnológico dentro de la psicología. Y entonces ahí nos encontramos pues una cantidad de productos tecnológicos que además no han sido creados por psicólogos, que esto es una de las cositas que a mí más me rechinan, ¿no? Que realmente es como, joder, si los psicólogos somos los que podemos hacer ese tipo de productos también, ¿por qué no los estamos haciendo? Entonces, desde aplicaciones móviles para meditar, de mindfulness, de ansiedad, de un montón de herramientas tecnológicas que pueden ayudar a las personas desde tu teléfono móvil, hasta la terapia por chat, hasta, bueno, pues todo lo que tenga que ver con cómo crear un producto tecnológico y cómo luego darlo a conocer, que es absolutamente esencial. Por eso también, ¿cuál es el punto central de un producto tecnológico? Pues que hay que crear la tecnología. ¿Y esto qué es? Muy caro. Muy caro. Normalmente tiene que ver con el emprendimiento de inversión o con tener un amigo que te haga pues algún tipo de favor, ¿no? En ese sentido, pero es verdad que el emprendimiento tecnológico es caro, porque la tecnología es cara. También el producto físico es caro, lo que pasa es que puede ir a demanda, es decir, te pueden comprar antes de que tú lo hagas y con ese dinero poder producirlo. Y el sector servicios es normalmente lo que dices, bueno, pues yo trabajo en función de lo que cobro, ¿no? Pero no por ello no tiene que ser un emprendimiento accesible a los psicólogos y a las psicólogas que queramos tener en cuenta ese emprendimiento tecnológico como un tipo de proyecto en el que nosotros queremos ayudar a las personas. Entonces hay cantidad de gente que me ha estado mostrando un montón de ideas tan valiosas relacionadas con aplicaciones móviles, relacionadas con, con cómo ayudar a través de la tecnología a las personas, no solamente con aplicaciones, sino también pues, con otro tipo de productos, y es valiosísimo. Y es un sector que no está conquistado por psicólogos.
la mayoría de las empresas a las que a mí me encanta conocer, ver, invitar a ponencias y relacionarme con ellas son personas que han vivido la psicología muy de cerca, pero que no son psicólogos. Entonces, bueno, pues es un sector que a nosotros nos hace falta un poco conquistar, ¿no? Que siempre nos han llevado, parece que nos han llevado un poco de ventaja. Así que una vez que tienes claro cuáles son el tipo de proyecto, ¿vale?, que tú estás haciendo, pues ya tienes una toma de decisiones más. Ya puedes ver realmente qué es aquello que te va a dar lugar a decir, vale, pues esto ya lo tengo pensado y ahora ¿cuál es el siguiente paso, Natalia? Pues efectivamente ya estamos llegando al final, ¿no?, de todo este desenlace, y es precisamente pues estos conceptos que a mí me gusta explicaros para que podáis empezar a utilizar un lenguaje empresarial, porque ese también es el cambio que tiene que hacer un psicólogo, dejar de hablar a nivel más terapéutico y empezar a hablar a nivel más empresarial. Es un cambio que yo hice y que me ayudó mucho a tomar decisiones. Entonces, un concepto clave que a mí me encanta es el concepto del MVP, el mínimo producto viable. Entonces, este concepto básicamente lo que nos dice es que tenemos que crear algo que sea viable en un periodo corto de tiempo, pero que podamos sacar ya al mercado. Entonces, había una compañera, ¿no?, cuando estábamos creando los proyectos conjuntamente, que decía, ay, es que no encuentro la página web porque no me gusta del todo, porque hace falta esto, porque hace falta lo otro, porque no termino de estar a gusto. Y yo siempre la decía, digo, puedes hacer dos cosas. ¿Qué quieres, la mejor página web o una página web que sea funcional al principio y a partir de ahí ya la irás cambiando? Entonces ahí es cuando se cambia un poco el concepto, en el sentido de que muchas de las cosas que te dicen en emprendimiento es saca el producto que tengas cuando te dé vergüenza sacarlo al mercado, porque el mercado va a ser el que te dice cómo vas a tener que mejorar. Y es verdad, o sea, es absolutamente esencial el hecho de que perdamos un poco el miedo a exponernos, que los psicólogos somos muy hacia adentro. Entonces tenemos ciertas resistencias a salir hacia afuera, ¿no? O sea, hay como una resistencia generalizada a exponerse, ¿no? Porque es verdad, porque la exposición siempre pues tiene sus pros y también tiene sus grandes contras, pero sí que es verdad que si la psicología no se expone, no va a llegar a las personas. ¿Y quiénes van a llegar a las personas? Pues la gente que habla de psicología pero no es psicólogo, y al final estamos otra vez en un mundo no conquistado por los psicólogos y las psicólogas. Entonces yo siempre os digo, exponeros al mercado, que el mercado ya os dará el feedback suficiente para que podáis mejorar, y eso es súper importante. Entonces, tú sacas una página web que a lo mejor no es la mejor página web, pero a partir de ahí empiezas a generar clientes, a partir de ahí empiezas a contactar con personas y puede que eso te dé lugar para que hagas la segunda versión de la página web, ¿no? Lo mismo con cualquier tipo de producto, se llama una metodología Lean Startup, que es una metodología fácil y ágil, en el sentido en el que tú sabes cuál es el mínimo producto viable, lo sacas al mercado, dura un tiempo, recuperas esa mínima inversión y a partir de ahí empiezas otra vez a seguir con otro MVP, que se llama el MVP 2. Y lo mismo, y el MVP 3. Yo a lo mejor iré pues, por el MVP 20, ¿no?, por así decirlo, porque ya llevo muchos años, ¿no?, llevo más de 10 años dentro de este sector, pero no dejo de sacar versiones de mi propia empresa al mercado para recibir un feedback. Probablemente hayamos cambiado de web más de 4 veces, hayamos cambiado de imagen corporativa y hemos cambiado el logo más de 2 veces, y al final se trata de ¿hice el mejor logo del mundo? No, hice el primer logo y luego a partir de ahí pues evolucioné y hice un logo que me gustaba más, pero el mínimo producto viable es sal al mercado. La metodología en startup es sal al mercado, con lo mínimo que tengas, que no te produzca una gran inversión, que no te produzca demasiado dolor de cabeza, que puedas ser ágil y a partir de ahí aprende de la experiencia. Recupérate, es decir, comprueba hipótesis, comprueba que estás haciendo las cosas bien, aprende mucho de la interacción con las personas y con los clientes y a partir de ahí saca tu siguiente mejor versión de ti mismo y del proyecto que tienes. Entonces, para mí, esta metodología es esencial. Teniendo en cuenta sobre todo a esta metodología se responden a unas preguntas claves que yo creo que en todo proyecto hay que ir haciendo, y entonces ahí es cuando empezamos a tener otro concepto que es el plan de empresa o el plan de negocio, y la gente dirá, madre mía, qué horror, me voy a poner a hacer un plan de negocio, escribir 30 páginas, 40 páginas. Además, yo soy profesora en la Europea, en la Universidad Europea, en el máster de Psicología General Sanitaria sobre todo, y es muy importante que en estos másteres haya una parte esencial de emprendimiento en psicología, porque al final vas a salir del máster y necesitas adquirir unas competencias nuevas que no te ha dado la carrera. Y todo el mundo, cuando estamos hablando del plan de negocio, se echa como las manos a la cabeza, y yo me veo reflejada a mí misma hace 10 años echándome las manos a la cabeza diciendo,
qué horror. O sea, tengo que hacer un plan de negocio, ¿cuántísimas páginas es eso? ¿Cuánto tengo que escribir? No lo entiendo, no sé para qué sirve, no tal. Bueno, pues sin tener esa visión tan pesimista, tan crítica de que al final los planes de negocio se hacen y se quedan guardados en un cajón, lo que yo os propongo es que podáis investigar un poco acerca del Model Canvas, del modelo de lienzo de negocio, que al final no es más que una manera gráfica de hacer un plan de negocio, o que directamente respondáis a unas preguntas y las tengáis por escrito. Eso sí, es esencial. Igual que probablemente a muchos de vuestros pacientes, a la gente con la que trabajáis, a las personas con las que trabajáis, diréis, vamos a hacer escritura terapéutica. Bueno, pues esto es casi igual que la escritura terapéutica, es decir, es el hecho de poder plasmar lo que tienes en la cabeza en el papel y a partir de ahí ir tomando decisiones. ¿Qué decisiones hay que tomar? Venga, pues vamos a ver una por una y ya os digo que esto es casi como el final. Primera decisión que hay que tomar. ¿Cuál es tu mercado? Una vez que ya has respondido a tu campo experto, ¿cuál es tu mercado? Es decir, ¿cuáles son tus clientes? Tus clientes directos y tus clientes indirectos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el cliente directo es el que paga. Entonces, cuando estás tratando a una persona adulta, es el cliente directo el que va a recibir el servicio y el que te va a pagar. Pero cuando estás trabajando en clientes indirectos, es cuando tratas, por ejemplo, a niños o a personas de tercera edad o a gente que no va a ser responsable del pago de esa terapia o de ese producto, pero sí que lo va a usar. Es decir, ellos van a poder dar un feedback, ellos van a poder pues decir si están a gusto, si no están a gusto, si les gusta o no les gusta, pero no lo van a pagar. Quien lo va a pagar va a ser el cliente directo. Entonces, muchas veces en los proyectos lo que hay que pensar es quiénes son los clientes directos y quiénes son los clientes indirectos. Es decir, cómo de alguna forma podemos tener determinados mensajes en la comunicación, sobre todo del proyecto, relacionados con el cliente indirecto o determinados mensajes y determinadas tomas de decisiones relacionadas con otro tipo de cliente. Entonces es esencial que los podáis diferenciar. Y sobre todo más allá, una vez que dices, vale, tengo dos tipos de clientes o tengo solamente uno, más allá de eso es como intentar personificarlos al máximo. Es decir, vamos a hacer como una especie de visualización profunda de quién es la persona que nos va a contratar, es decir, en qué tipo de edad va a estar, qué franja de edad va a estar, qué tipo de problemática va a tener, qué tipo de estatus socioeconómico va a tener. Es decir, todas las preguntas necesarias como para clasificar y describir al máximo a esa persona que te va a contratar, que va a ser la persona que va a contratar tus servicios. ¿Para qué? Pues para que sepas qué tipo de mercado estás enfrentándote. Es decir, dónde está tu target, dónde están las personas que te van a contratar y cómo son esas personas que te van a contratar, porque no es lo mismo saber que esas personas están en las redes sociales porque tienen una edad comprendida a lo mejor entre 25 y 40 años o 45 años, o personas que a lo mejor no tienen nada que ver con esa edad y que no están dentro de las redes sociales. Entonces cambia la comunicación, cambia el mensaje, cambia la forma de hacer marketing, cambia todo. Es interesantísimo visualizar al tipo de persona. Además, sabemos que esto no es así específicamente, es decir, no porque visualicemos a ese tipo de persona no nos van a venir otras, pero sí que es verdad que es interesante que podamos visualizar a esa persona para saber qué mensajes hay que dar. Así que lo más interesante es hacer justo eso, ¿no? Decir, vale, o sea, mi tipo de cliente directo será este y mi tipo de cliente indirecto será este. Es un niño entre 5 y 9 años que tiene un trastorno de conducta, con una familia de un nivel socioeconómico X. O sea, todo esto te ayuda a tomar decisiones de qué precio vas a poner, dónde vas a poner la información, dónde pondrás la publicidad. Hay que definir muy bien el tipo de cliente y te lo imaginas, haces una apuesta de que ese será tu tipo de cliente, ese es el tipo de cliente que te llamará. Puedes hacerlo muy específico o más general, yo te recomiendo que sea súper específico, cuanto más específico mejor. Además ahí vas a saber dónde poder encontrarlo, ¿no? Luego lo veremos, ¿no? en las estrategias, por así decirlo, de marketing con los prescriptores. Ahora enseguida lo vamos a ver, pero no quiero dejar de pasar pregunta a pregunta de una manera que tenga un poco de sentido. El siguiente pregunta, ¿cuál es tu producto o tu servicio? ¿Cuánto vale y cuánto te cuesta hacerlo? Esto es interesantísimo. El hecho de que puedas decir, vale, mi producto, mi servicio son sesiones de psicología. ¿Cuántas tengo? ¿Cuántos tipos tengo? Tengo sesiones para niños, sesiones para adultos, tengo sesiones para mayores, tengo terapia de pareja, tengo terapia familiar. Vale, ¿cuesta todo lo mismo? Entonces tengo un producto, un servicio que es
las sesiones de psicología. ¿Cuestan de manera distinta? Entonces tengo varias. No confundamos la parte más empresarial de si tengo sesiones de psicología y cuestan todo lo mismo, a nivel económico tengo un solo servicio, a la parte más comercial o la parte más terapéutica de no, pero puedo estar atendiendo a niños, puedo estar atendiendo a familias y tengo distintas formas de poder atenderlos o puedo hacer terapia en grupo o lo que sea. Si cuesta lo mismo, tienes un solo servicio. Esto te va a ayudar muchísimo a que las tomas de decisiones sean mucho más ágiles. Todas mis consultas de psicología cuestan tanto y mis bonos mensuales son así. Fenomenal. Ahora, si tengo varios servicios, no pasa nada. Simplemente lo que tienes que tener en cuenta es que tendrás diferentes precios y que dentro de esos diferentes precios hay que sacar dos datos más, que es cuánto cuesta ese tipo de servicio y cuál es el margen de beneficio. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí? De 50 euros que puede estar la consulta de psicología o de 30 euros que puede estar la consulta de psicología, ¿cuánto me voy a pagar a mí? Porque es muy interesante que no se nos olvide justo el dato de cuánto me pago a mí y cuánto es el margen de beneficio que tengo que puedo invertir en otras cosas. Entonces, sacar márgenes de beneficio estamos muy pocos acostumbrados, ¿no? Es decir, yo me guardo 50 euros en el bolsillo o en mi cuenta y ya está. Y no sé muy bien qué es lo que me está costando, ¿no? Hacer la consulta de psicología. Entonces es bastante importante que podáis tener esto en cuenta, es decir, vale, pues igual tengo que alquilar un despacho que me cuesta 10 la hora, igual tengo que utilizar estos test que me cuesta alquilarlos, igual estoy gastando también en luz, igual estoy gastando en un montón de gastos, ¿no? Entonces, soy capaz de ver cuánto cuesta una consulta de psicología y luego también pues en el producto físico igual y en el producto tecnológico también. Todo tiene su toma de decisiones. Es decir, es interesante que digáis, sé sacar el margen de beneficio, ya sé cuántos servicios tengo, ya sé cuántos productos vendo, sé sacar el margen de beneficio, pues eso que normalmente no hacemos te da una cantidad de información interesantísima. ¿Por qué? Pues porque ese es el margen de beneficio con el que vas a poder trabajar en tu proyecto. Eso es justamente lo que te va a decir si tu margen de beneficio es alto o es más bajo y qué acciones vas a poder hacer a continuación. Entonces, claro, hay veces que dentro del margen de beneficio decimos, vale, pues incluyo mi sueldo. Vale, puedes incluir tu sueldo, pero es mucho más interesante que incluso quites tu sueldo, ¿no? De 30 o 50 euros que cuesta la consulta, pues el 80% va a ser mi sueldo, vale. Y el 20% es otra cosa. ¿Qué cosa es? Pues el 10% son gastos y el otro 10% es mi margen de beneficio. Entonces ahí ya lo tienes. La respuesta clave es tu proyecto tiene un margen de beneficio del 10%. Y normalmente proyectos que tengan un margen de beneficio entre el 5 y el 20 es lo habitual, ¿vale? O sea, si sois capaces de sacar un margen de beneficio del 5, que es lo más pequeñito, pero bueno, que puede ser económicamente viable si sacas fuera tu sueldo, hasta el 20%, que es un margen de beneficio bastante aceptable dentro del sector servicios y dentro de lo que es el emprendimiento social, pues fenomenal. Oye, pues estupendo, ya tienes esa pregunta contestada. Más cosas que se hacen en este proceso de toma de decisiones. La forma jurídica. Muchísimos me preguntáis qué forma jurídica es la que tengo que utilizar. Y yo siempre os digo, pues la más barata. Pero es verdad que depende de muchas decisiones, porque al principio, como estamos haciendo el mínimo producto viable, es lo que más económicamente te salga. Pero ahí hay una amplia gama de posibilidades. ¿Por qué? Porque puede ser desde facturar a través de una cooperativa sin ser autónomo, ¿vale? Cooperativas específicas de psicólogos donde puedas facturar a través de esta cooperativa para no tener que preocuparte de nada de las gestiones, de autónomos, de altas, de bajas, de hacer facturas, etcétera, sino que los clientes, las personas pagan a la cooperativa y la cooperativa es que después de llevarse un porcentaje de beneficio te paga a ti. Entonces, normalmente este es un buen comienzo para tener la situación más legal posible. Es decir, nadie te va a recomendar, pues empieza trabajando en B y ya se verá. Desde luego, desde esta masterclass no lo podemos recomendar así. Que alguna vez pues todo el mundo ha podido trabajar en B porque sí, pero tiene que ser algo irrisorio, puntual, algo que te pilla desprevenido. Tienes que tener un plan de acción, tienes que tener un plan jurídico, ¿no? Entonces, lo más barato para empezar al principio, pues probablemente sea o bien facturar a través de una cooperativa o bien ser un psicólogo autónomo. Y esto al final es lo de siempre, gracias a que
estos últimos años se ha puesto una tarifa plana, esto empieza a ser una opción, porque imaginaros antes, cuando yo empecé, que no había ni siquiera tarifa plana de autónomos, tenías que pagar de golpe 200, 300 euros todos los meses y esto era básicamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ahora con la tarifa plana, donde pagas 50 euros al mes, empieza a ser algo que puede tener sentido para los nuevos proyectos emprendedores y empieza a equipararse algo a que las cosas pues, puedan empezar a fluir desde el principio. Así que no desaprovechéis nunca la oportunidad de poder tener una tarifa plana a autónomos. Y luego también lo que ocurre con autónomos es que necesitas normalmente el apoyo de una gestoría, pero al principio es bastante interesante que puedas llevarlo tú, y puedes llevarlo tú si tienes el asesoramiento adecuado. Son 4 pasos muy básicos: es darte de alta en Hacienda y saber qué formulario hacer y cómo rellenarlo. Y al final los que hemos pasado por eso lo sabemos, darte de alta en la Seguridad Social y lo mismo, saber el formulario y saber cómo rellenarlo, y luego hacer las declaraciones trimestrales, que es otro formulario cada 3 meses, y llevar un control sobre tus facturas. Son 4 cosas básicas, pero que de verdad que si no te las explican es como algo que no te han contado en la vida jamás, entonces nunca sabrás cómo poder hacer frente a eso de una manera autónoma. Pero lo bueno es que hay mucha gente que hemos pasado por eso y hay mucha gente que sí que sabemos hacer eso de una manera autónoma. Cuando empiecen a crecer ingresos, cuando empiece tu proyecto a despuntar, pues entonces ya lo delegarás, ya podrás dárselo a una gestoría, ya podrás estar de alguna forma más tranquilo y más desahogado y emplear tu tiempo y tu esfuerzo en otras cosas como hacer terapia, formarte o conseguir clientes. Pero estas son como las 2 cosas más sencillas, por así decirlo, para empezar. Luego hay otras formas jurídicas, como os he dicho, que no tienen que ver con el ánimo de lucro, que tienen que ver con el sin ánimo de lucro, que es montar una asociación, que es sin duda lo más barato comparado con una fundación, ¿no? Que requiere pues, de un dinero que tienes que poner, de unos patronos, etcétera, y requiere todo un proceso más complejo. Una asociación es algo relativamente sencillo, que tiene un mantenimiento básico también a nivel de gestoría y que te permite pues, hacer facturas a través de la asociación. Pero no confundáis cuando queráis montar una asociación a cuando queráis montar una empresa, y en este caso una empresa social, ¿vale? Después de que estemos facturando a través de una cooperativa, después de que estemos siendo autónomos y todo empieza a crecer y todo empieza a evolucionar, pues normalmente la transformación natural que hace alguien es una sociedad limitada unipersonal. Si eres una persona sola, pues una sociedad limitada unipersonal. Si sois varias personas, pues una sociedad limitada con varias gente. También está el poder formar una comunidad de bienes, es decir, hay muchas fórmulas jurídicas que nos da este país para poder ver cuál es la que más se acopla a cada uno de nosotros. Yo no recomiendo empezar por una estructura societaria, por una SL, por una sociedad limitada, como de primeras cuando estamos varios en un proyecto. Os recomiendo que seáis autónomos, que colaboréis, que andéis un poco juntos, que hagáis un pacto de socios, que también es un documento muy sencillo, pero que pone las cosas muy claras encima de la mesa, pero que no implique firmar escrituras, firmar estatutos, constituir la sociedad y que luego eso pues no funcione. Al final, cuando estás haciendo una sociedad con alguien, prácticamente te estás casando con esa persona a nivel jurídico, entonces es mejor que os llevéis bien, que hayáis trabajado juntos un tiempo y que podáis hacer un recorrido. Entonces, no en todos los casos, pero la mayoría de las veces no os recomiendo que empecéis directamente por una estructura societaria tan fuerte que requiere tanta responsabilidad como es una sociedad limitada, sino que colaboréis entre autónomos y que empecéis a andar en ese proyecto. Y cuando haya ingresos, cuando haya beneficios, cuando haya un margen de beneficios adecuado, pues ya sí que cambiar a una estructura jurídica pues más sólida en ese sentido. Bien. La siguiente pregunta clave, y con esto ya sí que voy terminando, es fenomenal, Natalia. Una de las cosas más complicadas que tiene que ver con el emprendimiento dentro de la psicología es cómo vamos a difundir el proyecto, es decir, cómo nos vamos a dar a conocer. Y entonces ahí tendría, bueno, muchísimo tiempo del que hablar, porque al final es, yo creo que una de las cosas más difíciles, ¿no?, de entender, porque la sociedad va cambiando mucho, ahora las redes sociales han cogido mucho protagonismo, entonces hay muchas cosas que analizar dentro del marketing y de la comunicación, pero esencialmente una de las cosas que hay que analizar en esta masterclass es diferenciar el marketing de la comunicación. Entonces, todo lo que tiene que ver con comunicación para mí es una generación de contenido, es decir, es todo aquello que das a las personas que te están viendo
de una forma gratuita, de una forma en la que quieres mostrar una parte de ti, en la que quieres comunicar cómo es tu empresa, en la que quieres comunicar cómo es tu persona, qué es lo que piensas, incluso en la que puedes pues, hacer distintos tipos de productos o mini productos que no están asociados con la venta, sino pues hago un ebook o hago una especie de imagen personalizada o hago lo que queramos hacer relacionado con la comunicación que aporta valor y que genera contenido. Escribo un post, escribo pues un blog, todo esto es fomentar mucho la comunicación. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta? Pues que si no estamos en redes sociales a día de hoy, hoy por hoy, y si no tenemos una página web, es decir, si no tenemos una presencia virtual, es más complicado que podamos hacer una buena comunicación. Esta es la sociedad en la que nos hemos convertido y esta es la tendencia en la que estamos. Es decir, todo se legitima, coge valor si realmente estamos en las redes sociales y si realmente estamos con una web y estamos con una presencia virtual. Porque ya lo veréis cuando paséis por la experiencia de usuario de buscar un psicólogo. ¿A dónde vais a recurrir? Pues no os vais a bajar a la calle y os vais a dar una vuelta. Que a lo mejor alguien sí se baja a la calle y se pone a dar una vuelta a ver si encuentra un gabinete. Pero normalmente no. Normalmente, ¿qué hacemos? Buscar en el ordenador. Y si no tenemos una presencia virtual, pues entonces probablemente no estemos ahí, no estemos presentes en el imaginario de la gente para que nos contrate. Así que es interesantísimo que dentro de la comunicación tengáis en cuenta cuáles son las redes sociales adecuadas. Ojo, no todas las redes sociales valen para la psicología y no todas las redes sociales estarán nuestros clientes directos, que son los que nos van a contratar. Hay que saber si van a estar en Facebook, si van a estar en Instagram, si son de Twitter. Es decir, que cada producto tiene, por así decirlo, sus potenciales zonas donde puede hacer esa comunicación. También muchas de las cosas que me preguntáis es, ¿hago una web o hago un blog? Entonces, bueno, pues esto depende mucho de qué tipo de proyecto y de qué tipo de emprendimiento quieras hacer y cuáles sean tus habilidades. Como siempre, todo súper personalizado. ¿Se te va bien escribir? ¿Tienes contenido para hacerlo? Entonces puedes hacer un blog. ¿Necesitas una presencia virtual pero no puedes generar contenido de una manera actualizada? Entonces probablemente necesites una web. Entonces claro, son cosas muy distintas pero que responden no simplemente a una toma de decisiones aleatoria, sino realmente a lo que implica eso, ¿no? Lo que implica tener una web y lo que implica tener un blog. Los blogs necesitan generar contenido continuamente porque su estrategia es tener suscriptores y su estrategia es dar contenido de valor a las personas que están inscritas en una lista y que te ven y que se acercan a ti para ver si pueden captar algo de manera normalmente gratuita y tú les estás aportando un valor en sus vidas. Entonces, bueno, pues es una fórmula de hacer comunicación que luego se puede transformar en un modelo de negocio, porque hay grandes, como sabéis, blogueros y blogueras que luego finalmente han hecho su modelo de negocio a partir de toda la generación de contenido que han hecho y de comunicación tan buena que han hecho. Y luego pues está toda la parte del marketing, que es, vale, entonces si esto es la comunicación, si yo genero contenido, si yo veo cómo me difundo con las personas, ¿qué es lo que me queda en marketing? Pues en marketing son esas estrategias para realmente llegar a una captación de clientes eficaz. Entonces aquí yo siempre diferencio tres cosas fundamentales. Las dos primeras son si sabes lo que son los comerciales y si sabes lo que son los prescriptores, porque hacen lo mismo pero funcionan distinto. Es decir, los comerciales y los prescriptores se diferencian en que los comerciales se llevan un aporte económico por hacer esa labor de captación de clientes y los prescriptores no. Entonces es súper interesante que encontréis los prescriptores de vuestro negocio. Quien encuentra prescriptores de su negocio, entonces, bueno, tiene un campo abierto de posibilidades. Pensar en psicología, ¿quiénes son los prescriptores? ¿Quiénes son las personas que están al lado de tu cliente final, cada uno el que tenga, tu cliente directo final? ¿Quiénes son las personas que están ahí al lado de esas personas, pero que no pueden atenderles porque no son psicólogos? O que pueden atenderles porque son psicólogos, pero no son de esa especialidad. Es decir, ¿dónde están las personas que tienen un problema y que acuden a otro tipo de profesionales o a otro tipo de personas, pero que esas no les pueden atender? Entonces, ¿qué afortunado serás cuando esas personas que saben que alguien necesita un psicólogo pero que no lo pueda atender, digan, pues mira, conozco a esta persona? Entonces las prescriptores son relaciones de calidad profesional, donde al final se basan en la confianza mutua y donde tú también puedes aportar algo de cara a la otra persona. Y esto es esencial para que puedas saber quiénes son las fuentes de generación de clientes que
requieren de tiempo, de inversión y de calidad humana, pero no requieren de dinero, porque dentro de la prescripción no hay una relación contractual. Si la hay y si hay un dinero a cambio, entonces se convierte en una relación comercial, es legítima, pero es otro tipo de relación, ¿vale? Y también todo lo que tiene que ver, esto será como un marketing, como os digo, de prescriptores y de comerciales, pero también todo lo que tiene que ver con el marketing digital, que es como la tercera gran pata que se trabaja. Es decir, cómo podemos hacer para que nuestro proyecto llegue a la gente con determinadas ofertas, con determinados productos que hagan que sea más fácil la contratación. Muchos me preguntáis, ¿por la primera sesión tiene que ser gratuita o no tiene que ser gratuita? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto es una toma de decisiones muy interesante, si quieres que entre dentro del marketing o no quieres que entre dentro del marketing. Y cada uno, oye, lo hace como le ha funcionado, como puede, como quiere y como está de acuerdo con ello. Entonces, insisto, no hay una fórmula mágica. Yo no puedo decir ni en las masterclass ni en las sesiones de mentoring, no, la primera sesión tiene que ser gratuita siempre porque esto es lo que va a funcionar. Bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor a ti no te funciona eso, ¿no? Entonces, todo el marketing digital precisamente es como un gran escenario donde tenemos que adentrarnos poco a poco porque a veces es como una especie de bomba de humo, pero es interesante que podamos saber pues si somos capaces de hacer ofertas de marketing digital, si podemos hacer webinars, si realmente nos gusta exponernos de esa manera en las redes sociales, si somos más reservados. Entonces esto también tiene que ver mucho con lo que es la marca personal y la marca comercial, que es otro de los trabajos que se hacen dentro del módulo de marketing. Es decir, voy a ser yo misma, Natalia Pedrajas, mi marca personal, y voy a ser la psicologanatalia.com, como es mi página web, y me voy a exponer yo como persona y como psicóloga, o me voy a esconder en el buen sentido de la palabra, es decir, voy a estar detrás de una marca comercial que es apoyo psicológico en casa. Pues fijaros cómo fue mi historia. Yo empecé con una marca comercial donde se podía establecer una relación entre Natalia Pedrajas y apoyo psicológico en casa porque estaba ahí haciendo que el proyecto funcionara, pero si veis la página web de Apoyo Psicológico en Casa, que son www.apoyopsicologicoencasa.eso.com, pues no vais a ver una referencia explícita de que Natalia Pedrajas esté ahí como representante del proyecto, por así decirlo. En cambio, en la otra página web que tengo, que surgió hace pocos años, porque ya os digo que llevo mucho tiempo, entonces da para fluctuar dentro de tipos de emprendimiento, entonces en esa página web que es la psicologanatalia.com, pues ahí ya vais a ver que mi marca personal soy yo, con mi cara, con mis charlas y con mis productos, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues esto es una toma de decisiones que hay que hacer. Si te sientes cómoda exponiéndote en las redes sociales como persona o si prefieres estar más guardada en una marca comercial. Tienen distintas ventajas e inconvenientes, no hay una fórmula mágica. Entonces, una es la exposición, que estás más o menos, y otra también es la capacidad de confianza que generas en los demás. Normalmente la psicología necesita de una capacidad de confianza mayor, donde si te expones y lo haces bien, entonces eres capaz de dar mucha confianza a la gente y donde, en cierta manera, al final eso es como empieza siendo como el principio de la alianza terapéutica, ¿no? Pero bueno, pues esto depende de cada persona y de cómo vaya haciendo sus propias tomas de decisiones. Insisto, no hay algo correcto o incorrecto. También hay otras personas que han hecho un híbrido, que han desarrollado su logo, han desarrollado su marca comercial y que luego después también se han puesto ellas como de referencia a ese proyecto. Entonces, no es todo blanco y negro. Es decir, hay algunas personas que hacen su dulce combinación y hacen su propio híbrido entre marca comercial y marca personal y, oye, funciona. Entonces, esto es muy interesante que también lo podamos estudiar. Y, por supuesto, que se hace en los cursos online y en las mentorías que trabajamos específicamente con estudiar casos, ¿no?, de éxito y ver cómo cada uno lo está haciendo, ¿no?, y cómo cada uno pues, puede ir viendo qué estrategias está utilizando el otro y, oye, pues al final es un mercado donde se aprende de los referentes y donde se aprende de los demás. Y es interesante estudiar la competencia, que esto está otra de las cosas también súper importantes del plan de negocio. Todo esto que estoy hablando es el plan de negocio. Lo que pasa es que lo estoy haciendo de una manera amena, que tenga sentido, que sea útil, que sea productiva para vosotros, pero otro de los apartados esenciales es estudiar la competencia, es decir, qué están haciendo las otras personas que hacen lo mismo que yo
en una zona cercana o en una zona alejada, porque a veces también se puede aprender mucho de referentes latinoamericanos, por ejemplo, que están haciendo lo mismo que tú, pero en otra parte del mundo. Pero la competencia es muy sana, en el sentido en el que aprendes mucho de ella, ¿no? Y si realmente pues, eres observador y buscas referentes y admiras a gente, pues ese tipo de competencia siempre te va a venir muy bien porque vas a aprender mucho de ella. Y luego cuando tú te transformes en uno de esos, también van a aprender de ti. Yo hay muchas llamadas que recibo de gente que quiere hacer un proyecto muy parecido al mío o casi igual, y realmente empiezas a pensar que eres un referente y que puedes ayudar a que esas personas lo hagan, porque no soy capaz de dar trabajo a todo el mundo que me pidéis trabajo, y precisamente también por eso nacen las sesiones de mentoría y nace la capacidad que tenemos de cada persona de ayudar a los demás. Entonces, bueno, pues en un momento determinado yo vi que había mucha gente que me preguntaba muchas cosas de cómo yo lo había hecho, y comprobé al principio pues de una manera muy natural, incluso de una manera gratuita, que funcionaba lo que estaba haciendo, y luego pues efectivamente he hecho mi propio proyecto relacionado con ayudar a otros psicólogos a que puedan hacer su proyecto empresarial o su proyecto profesional, y lo he transformado en un tipo de proyecto que tiene que ver con el sector servicios, que es de ese asesoramiento o ese mentoring. Bueno, pues es así, creamos empresas que desde mi punto de vista son empresas sociales porque hacen bien las cosas y porque están ayudando a los demás, y también están siendo empresas que tienen unos valores, pero que son económicamente sostenibles y viables. Yo no podría asesorar a todo el mundo que me pide referencias o a todo el mundo que me pide conocimiento porque no me daría la vida. Entonces, bueno, pues hay que transformarlo en algo que sea económicamente viable, pero que también, pues oye, tenga un beneficio social, ¿no?, para las personas que te están contratando y que están queriendo usar tus servicios, ¿no?, y queriendo comprar tus servicios. Bueno, estamos llegando al final de la masterclass, que espero que sigas ahí muy atento y atenta cogiendo notas, y me queda poco que decirte, pero aún así voy a recalcar algunas cosas que me parecen muy interesantes, ¿vale? Sobre todo el tema de... terminaría con el tema del networking, o sea, terminaría con cómo la psicología es una profesión bastante solitaria. Nos hemos hecho una carrera y un grado que después pues no sabemos muy bien cuáles son las opciones laborales que tenemos. Nos vienen en cuarto de carrera a ver un poco el tema de hacemos el PIR, también hacemos el máster, busco a ver cómo me puedo especializar en algo, he hecho currículums, o sea, somos un sector que está mucho más próximo del emprendimiento que creemos. O sea, somos emprendedores natos. Es decir, dentro de la psicología todo el mundo se ha tenido que montar su propio proyecto, su propia consulta, y esto mis compañeros de profesión que llevan años y gente muchísimo más mayor que yo con muchísima experiencia dicen, bueno, ¿esta qué me viene a contar? Si yo esto ya lo hice hace 30 años. Es que efectivamente estamos los psicólogos mucho más cercanos al emprendimiento porque nos sueltan ahí en el mercado laboral y tenemos que hacer algo, tenemos que reaccionar y tenemos que hacer un camino, ¿no? Y claro, pues hacer este camino muchas veces implica mucha soledad, implica ser un camino de emprendimiento muy solitario, y precisamente una de las cosas que a mí más me ayudó es transformarlo en un camino de emprendimiento comunitario, es realmente saber que podía hacer una red, una networking, que podía ser tanto online como offline, que podía ser tanto presencial como virtual, y que al final se trataba de ver quiénes querían que estuvieran dentro de mi red, porque yo podía aportar y ellos me podían aportar, y de qué manera iba creando pues como una especie de networking, ¿no? Y es valiosísimo que pasemos de estar de una manera solitaria en el mundo del emprendimiento, que pasemos de estar de una manera solitaria en el mundo de la psicología y pasemos a intentar trabajar mucho más en comunidad, ¿no? Como decía uno de mis mentores, no hay competencia que no sea sana, y es verdad, se puede transformar toda competencia en algo sano que te ayude y que forme parte incluso de tu networking. Pero no solamente estoy hablando de que hagas un grupo de psicólogos, estoy hablando de que dentro de esa networking puedas tener a gente relacionando con el mundo de las asociaciones, de las empresas, de otro tipo de sectores, incluso gente de la medicina, gente de la psiquiatría. Al final se trata de ver qué red es la que a ti te viene mejor y cómo tú quieres estar acompañado en el camino. Incluso también amigos que lo único que están ahí es como apoyándote, venga, ánimo, ¿no? O gente que a lo mejor tiene
una capacidad económica mayor que tú y puede hacerte un préstamo de dinero. Entonces todo eso es formar una red, formar un networking, y tener bien cuidada esa red es importantísima, porque nunca sabes cuál va a ser la persona que al final luego pues igual es periodista de un medio de comunicación y a lo mejor pues puede publicarte algo. Entonces bueno, pues yo creo que las relaciones interpersonales, bien lo sabemos los psicólogos y las psicólogas, que es el reto del ser humano. Entonces crear esa red de networking pues es precisamente uno de los retos, pero que es fundamental, porque si no estamos haciendo como un caminito de hormiguitas, pero súper solitario, y al final esto pues bueno, pues cansa. Necesitas que te dé una palma en la espalda, necesitas ver que las cosas son más fáciles, necesitas ver que otras personas lo están consiguiendo, cómo lo están haciendo. Entonces yo siempre soy mucho más partidaria dentro de lo que es el emprendimiento comunitario, y de hecho lo que me pasó dentro de las mentorías es que a raíz de que mentoricé a muchas psicólogas pues transformé como una especie de grupo que al final pues no es más que un grupo de WhatsApp de gente que está emprendiendo y que está haciendo bien las cosas y que tenemos en común pues que entendemos la psicología y el emprendimiento de una manera más o menos igual. Esto se puede transformar en buscar grupos de emprendimiento en psicología en Facebook, se puede transformar en buscar networkings de psicólogos que están haciendo pues reuniones de trabajo y bueno, pues compartir experiencias, es decir, se puede transformar en muchas cosas. Pero es verdad que mejor trabajarlo en comunidad poco a poco. Bueno, yo creo que ya estamos justamente en el final, requete final, y solamente me queda daros las gracias por haber estado ahí todo este tiempo. Espero que os haya resultado interesante. Es para mí súper difícil, y estoy hablando muy rápido y quiero comunicaros muchas cosas, pero es para mí muy difícil resumir lo que son 10 años de trabajo de emprendimiento dentro de la psicología en una hora que os llegue y que además sea útil, pero espero haberlo conseguido. Esto es como la antesala a todo lo que puede venir después, que es más tangible, que de alguna forma se necesita un asesoramiento más personalizado. Esto es como la generalidad, pero a partir de aquí pues hay ¿en qué momento estáis? ¿Necesitáis protección de datos? Pues específicamente hacemos una sesión de protección de datos. ¿Necesitáis montar una consulta y no sabéis cuáles son los trámites? Pues específicamente esto. ¿Necesitáis ser psicólogos autónomos ya y buscar una forma jurídica ya? Pues también vamos a hacer específicamente esto. Entonces tengo cursos online que son específicos de algo en concreto, y también tengo sesiones personalizadas que lo que es bueno, pues daros esa información y acompañaros en un proceso. No tenéis por qué estar solos en el camino del emprendimiento, y es bueno, pues una recomendación que a mí me ayudó muchísimo a poder estar en el momento en el que estoy ahora asesorando a otras personas, y es que, aunque no los veis, detrás de mí hay un montón de gente que me ha acompañado en este proceso, a la cual estoy muy agradecida. Soy Natalia Pedrajas, soy la directora de apoyo psicológico en casa, soy emprendedora desde hace 10 años, y si necesitas cualquier cosa me escribes un email, me escribes un WhatsApp, me llamas por teléfono y vemos de qué manera pues podemos hacer tu proyecto realidad. Muchas gracias.